Imaginen a un hombre que camina entre nosotros. Un fantasma en vida. Alguien tan anodino que su presencia se desvanece en cuanto sale de la habitación. No tiene el carisma de un Bundy, ni la imponente presencia de un Kemper. Es, simplemente, Jeff. Pero detrás de esa fachada de normalidad asfixiante se escondía una de las mentes más perturbadas y macabras de la historia criminal moderna. Jeffrey Dahmer no mataba por poder, ni por venganza, ni por una ideología retorcida. Mataba por una necesidad primitiva y aterradora, la posesión absoluta. Quería que sus víctimas fueran parte de él, literalmente, para que nunca pudieran abandonarlo. Esta es la historia de cómo un niño solitario de Ohio se convirtió en el caníbal de Milwaukee, y de cómo su mente se fragmentó hasta un punto sin retorno. Para entender el horror, no debemos mirar los actos finales, sino el vacío que los originó. El mal no siempre grita. A veces, susurra en la soledad de un apartamento silencioso. Jeffrey Lionel Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, en el seno de una familia que, a primera vista, parecía el epítome del sueño americano. Su padre, Lionel, era un químico analítico, un hombre de ciencia, y su madre, Joyce, una mujer que luchaba contra sus propios demonios mentales. La infancia de Jeff no estuvo marcada por el abuso físico brutal que vemos en otros asesinos en serie, sino por algo quizás más insidioso: la negligencia emocional y la inestabilidad. Sus padres estaban atrapados en una guerra constante de gritos y reproches. Y Jeff se convirtió en el daño colateral, un niño invisible que aprendió a silenciar sus propias necesidades para no añadir más tensión al hogar. El divorcio de sus padres fue traumático y desordenado, dejando a Jeff solo en momentos críticos de su adolescencia. Este aislamiento crónico fue el caldo de cultivo para sus fantasías más oscuras. Si el mundo exterior era caótico y doloroso, su mundo interior sería un lugar donde él tendría el control total. A una edad temprana, surgió un interés peculiar que presagiaba la oscuridad venidera. Jeff comenzó a coleccionar animales atropellados en la carretera. Pero no era la curiosidad científica de un futuro biólogo. Era una fascinación por la muerte y la estructura. Pasaba horas en el cobertizo de su casa, diseccionando cadáveres de ardillas y perros, limpiando los huesos con ácido, un proceso que su padre, irónicamente, le enseñó pensando que era un pasatiempo inofensivo. Aquí es donde la biología y la psicología se entrelazan de forma siniestra. ¿Era este interés una manifestación temprana de una predisposición biológica a la crueldad, o una forma de procesar su propia sensación de muerte emocional? La ciencia sugiere que algunos individuos nacen con una amígdala, el centro emocional del cerebro, menos reactiva, lo que les dificulta sentir empatía o asco de la forma en que lo hace la mayoría. En Dahmer, esta desconexión biológica encontró un entorno perfecto para florecer. El primer asesinato ocurrió en 1978, poco después de graduarse de la secundaria, y fue un acto casi accidental que marcó el inicio de su espiral. Dahmer recogió a un autoestopista, Stephen Hicks, y lo llevó a su casa con la promesa de beber unas cervezas. Cuando Hicks intentó irse, Dahmer, incapaz de soportar la idea del abandono una vez más, reaccionó con una violencia impulsiva. Lo que siguió fue un intento desesperado y macabro por ocultar su crimen, desmembrando el cuerpo y enterrando los restos en el jardín de su padre. Este acto debería haber sido un punto de inflexión, un momento de horror que lo detuviera. Sin embargo, el miedo fue superado por una sensación de poder y posesión que nunca había experimentado. Dahmer había cruzado una línea, y aunque pasó casi una década antes de volver a matar, la semilla estaba plantada. Intentó escapar de sus demonios, uniéndose al ejército y luego yendo a la universidad. Pero el alcoholismo y sus fantasías lo consumieron, llevándolo de vuelta a Milwaukee, al epicentro de su propia destrucción. A finales de los años 80, Dahmer se mudó a su propio apartamento en Oxford Apartments, y el edificio se convirtió en su coto de caza y en su laboratorio del horror. Su modus operandi se volvió sistemático y aprovechaba las divisiones sociales y raciales de la ciudad. Atraía a jóvenes homosexuales
muchos de ellos de minorías étnicas, de bares y clubes, con la promesa de dinero a cambio de posar para fotografías. Una vez en su apartamento, les drogaba para anular su voluntad. Su objetivo final no era simplemente matar, sino crear zombies humanos, seres que estuvieran vivos, pero que carecieran de conciencia y voluntad, para que pudieran acompañarlo para siempre sin juzgarlo ni abandonarlo. Sus experimentos con ácido y taladros en los cráneos de sus víctimas, aunque rudimentarios y fallidos, revelan una mente desesperada por controlar la vida y la muerte, por reescribir las reglas de la interacción humana en sus propios términos macabros. Dahmer operaba bajo el radar de una policía que prefería no investigar demasiado en ciertos barrios y que en un caso infame incluso devolvió a una de sus víctimas, un joven de 14 años que había logrado escapar desnudo y sangrando, a las manos de su verdugo tras creer la explicación de Jeff de que se trataba de una disputa doméstica. Esta ceguera sistémica le dio a Dahmer una sensación de impunidad que alimentó su espiral de violencia. El apartamento 213 se llenó de restos humanos, trofeos de una batalla perdida contra la soledad que Jeffrey libraba en su propia mente. Su historia es un recordatorio de que el monstruo más peligroso es aquel que se esconde detrás de una apariencia inofensiva y que se alimenta de la indiferencia de una sociedad que elige mirar hacia otro lado. La primera parte de la vida de Dahmer es el relato de cómo un vacío emocional se transformó en un abismo que devoró vidas, un descenso dinámico hacia una oscuridad que nadie vio venir. La caída de Jeffrey Dahmer en 1991 no fue el resultado de una brillante investigación, sino de un error provocado por su propia decadencia mental y su creciente descuido. Su alcoholismo estaba fuera de control y la presión de mantener su fachada estaba desmoronando su capacidad de raciocinio. Cuando Tracy Edwards logró escapar de su apartamento y llevar a la policía de vuelta al número 213, los oficiales no encontraron un hogar, sino una escena que desafiaba cualquier intento de comprensión humana. El apartamento estaba impregnado de un olor a putrefacción que Jeffrey había intentado ocultar con ambientadores y el aire acondicionado a máxima potencia. Lo que descubrieron allí, restos humanos procesados con una frialdad química y una meticulosidad espeluznante, cambió para siempre la criminología y la percepción pública sobre la naturaleza del mal. En ese momento, Jeffrey Dahmer no luchó, no huyó, no intentó negar lo innegable. Se sentó y confesó, no por arrepentimiento, sino con la resignación de alguien que finalmente ha sido despertado de un sueño lúcido y aterrador. Tras su arresto, Dahmer se convirtió en un caso de estudio sin precedentes. Su confesión fue tan detallada y técnica que dejó a los investigadores atónitos. Aquí es donde el análisis del gen del mal toma un giro diferente al de otros asesinos seriales. Si analizamos la biología de Dahmer, encontramos una predisposición a la anedonia, la incapacidad de sentir placer con actividades normales, lo cual está ligado a disfunciones en el sistema de recompensa del cerebro y a variantes en los receptores de dopamina. Para Dahmer, el umbral del estímulo era tan alto que solo el tabú más extremo, el control total sobre la vida y la muerte, y eventualmente el canibalismo, le permitía sentir algo parecido a una conexión o una emoción. Además, su caso reabrió el debate sobre si la psicopatía es un espectro. Dahmer no era un psicópata puro como Bundy. Él sentía culpa, lloraba por sus víctimas en las entrevistas y admitía que lo que hacía estaba mal. No sé por qué soy así, decía, pero sé que es mi culpa. Esta lucha interna sugiere que su corteza prefrontal, la zona del juicio moral, funcionaba, pero era anulada por impulsos biológicos y psicológicos abrumadores. El juicio de Dahmer fue un espectáculo mediático y psiquiátrico. La defensa intentó alegar locura, argumentando que sus impulsos eran incontrolables y que no era responsable de sus actos. Sin embargo, el jurado lo encontró legalmente cuerdo, basándose en la planificación y la meticulosidad de sus crímenes. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que aseguraba que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Dahmer, por su parte, aceptó su destino con una calma inquietante,
solicitando incluso la pena de muerte para poner fin a su propio tormento. Su estancia en prisión fue breve pero significativa. Se convirtió en un recluso modelo, dedicando su tiempo a la lectura y a la correspondencia con personas que, fascinadas por su caso, le escribían de todo el mundo. Incluso llegó a bautizarse, buscando una forma de redención religiosa en sus últimos días. En 1994, la historia de Jeffrey Dahmer llegó a un final violento. Otro recluso, Christopher Scarver, decidió que la justicia de los hombres no era suficiente y, alegando que Dios le había ordenado hacerlo, terminó con la vida de Dahmer en el gimnasio de la prisión con una barra de metal. Scarver, que también padecía esquizofrenia, vio en Dahmer la encarnación del mal y decidió actuar como verdugo. El fin de Jeffrey no detuvo las preguntas sobre su mente. Su cerebro fue solicitado por científicos que querían estudiar si había alguna anomalía física que explicara su comportamiento. Pero tras una batalla legal, su madre ganó el derecho a incinerarlo, llevándose muchos secretos a la tumba. El legado de Dahmer en el análisis del mal es fundamental, porque nos obliga a mirar hacia el aislamiento social y la disfunción familiar como factores de riesgo críticos. Nos enseñó que el mal puede nacer de un vacío emocional tan profundo que devora todo a su paso, y que la falta de empatía puede ser una enfermedad del alma y del cerebro que convierte al individuo en un pasajero de sus propios instintos más oscuros. Hoy en día, el lugar donde estaba el edificio de Oxford Apartments es un solar vacío, un recordatorio silencioso de una tragedia que Milwaukee preferiría olvidar. Pero la sombra de Dahmer sigue proyectándose sobre la cultura popular y la criminología, recordándonos que el monstruo más peligroso es aquel que se alimenta de la indiferencia de los demás y que se esconde detrás de una sonrisa vacía en un apartamento silencioso. El análisis del gen del mal, en el caso de Dahmer, nos deja una lección inquietante sobre la complejidad de la mente humana y la interacción entre biología y entorno. Jeffrey Dahmer fue el hombre que intentó detener el tiempo y congelar la compañía humana, y en el proceso, se convirtió en el recordatorio eterno de lo que sucede cuando la mente humana pierde el anclaje con la realidad y se hunde en el abismo de la deshumanización total. Su historia es un mapa de cómo el aislamiento puede transformar una predisposición biológica en una tragedia histórica, un descenso dinámico hacia una oscuridad que todavía hoy intentamos procesar y comprender, para evitar que otros como él vuelvan a caminar libremente entre nosotros. Cada mente criminal guarda secretos únicos. Si quieres seguir investigando estos casos conmigo, dale like, comenta y suscríbete a El Gen del Mal. Activa la campana para no perderte el próximo video.